Sexto, impresión visual. Una figura embozada de mujer está sentada en una escalera. El motivo de la mujer desconocida, que denominamos ánima, técnicamente, se presenta aquí por primera vez y ciertamente como personificación de la atmósfera psíquica vivificada, como antes de las muchas figuras de mujeres desconocidas, del sueño 4. A partir de ahora vuelve a presentarse en muchos sueños la figura de la mujer desconocida. La personificación significa siempre una actividad autónoma del inconsciente. Cuando hace acto de presencia una figura humana, esto quiere decir que el inconsciente comienza a actuar. La actividad de tales figuras tiene con mucha frecuencia un carácter anticipador. Es decir, se anticipa una actividad que el sujeto que sueña realizará personalmente más tarde. En este caso es la escalera lo que se indica, con lo cual se alude a un ascenso o un descenso. Como el proceso que discurre en tales sueños tiene su analogía histórica en los ritos de iniciación, no parece superfluo señalar que la escalera planetaria de 7 escalones desempeña en él un papel importante, como sabemos, por ejemplo, por Apuleyo. Las iniciaciones del sincretismo, de las postrimerías de la antigüedad, ya impregnadas fuertemente de alquimia, así las visiones de Zósimo, se ocupan especialmente en la subida, sobre todo en la sublimación. La ascensión está representada también con frecuencia por la escalera. De aquí la ofrenda funeraria egipcia de una escalera para el Ka de los difuntos. La idea de la ascensión a través de los 7 círculos planetarios significa el regreso del alma a la deidad solar, en la que todos tienen su origen. Según sabemos también, por ejemplo, por Firmicus Maternus, por tanto, el misterio de Isis que nos describe Apuleyo culmina también en lo que la alquimia de la Baja Edad Media, que, mediante la tradición arábiga, se remonta de forma directa al acervo espiritual alejandrino, denomina solificatio. El iniciado es coronado como Helios. 7. Impresión visual. La mujer embozada se quita el velo que le oculta el rostro. Este resplandece como el sol. La solificatio se verifica en el ánima, proceso que posiblemente corresponda a la illuminatio, a la iluminación. Esta representación mística, por decirlo así, se halla en abierta contradicción con la postura racionalista del consciente, para la que la forma máxima de comprensión y entendimiento es únicamente la iluminación intelectual. Como es natural, esta postura no cuenta jamás con el hecho de que el conocimiento científico es satisfactorio tan solo para la cima actual de la personalidad, pero no para la psique colectiva, que se remonta a nebulosos tiempos remotos y que necesita un rito especial para su ligación a la conciencia del presente. Por tanto, se prepara, con toda evidencia, una iluminación del inconsciente, la cual tiene más bien carácter de illuminatio que de ilustración racional. La solificatio se halla a una distancia infinita del consciente, al que le parece carismática. 8. Impresión visual. Un arco iris debería ser utilizado como puente, pero no se debe pasar por encima de él, sino por debajo. Quien pasa por el puente cae y se mata. Solo los dioses caminan con éxito por el puente del arco iris. Los mortales se caen de él y se matan, pues el arco iris es solo un hermoso reflejo que se extiende por el cielo, pero no para seres dotados
de 4 cuerpos. Estos tienen que pasar por debajo, pero debajo de los puentes corre el agua, que sigue su pendiente. Esta alusión se confirmará más tarde. 9. Sueño. Una campiña verde donde pasen muchas ovejas. En el campo hay ovejas. Es el campo de ovejas. Es posible que este sueño extraño, al principio indescifrable, tenga su origen en impresiones de la niñez, particularmente en ideas religiosas, las cuales no están muy lejos de este aspecto. Por ejemplo, el Señor me apacienta en una verde pradera, o la alegoría cristiana de los primeros tiempos, el pastor y sus ovejas. El tema siguiente señala en esta dirección. 10. Impresión visual. La mujer desconocida está en el campo de las ovejas y señala el camino. El ánima, que ha anticipado ya la salificado, aparece aquí como psicopompos, que señala el camino. El camino comienza en el campo de la niñez, es decir, en la época en que la conciencia racional del presente no se ha separado todavía del alma histórica del inconsciente colectivo. Cierto que la separación es inevitable, pero conduce a un tal distanciamiento respecto de aquella psique prehistórica crepuscular en que entra en juego una pérdida del instinto. La consecuencia de esto es la falta de instinto, y con ella la desorientación en situaciones humanas generales. Pero la separación lleva aparejado también que el campo de la niñez permanezca definitivamente infantil, y se convierte así en una fuente constante de impulsos y tendencias infantiles. Como es lógico, estos intrusos resultan sumamente desagradables al consciente, que por ello los relega de una manera consecuente. Pero la lógica de la relegación sirve simplemente para crear un alejamiento todavía mayor respecto del origen y por tanto aumenta la carencia de instintos hasta la falta de alma. En consecuencia, el consciente sofocado por completo por el infantilismo o se ha de defender contra él en todo momento estérilmente, con cínica senilidad o con amargada resignación. Se ha de ver, por consiguiente, que la postura sensata de la conciencia actual, a pesar de sus éxitos indiscutibles, está infantilmente inadaptada en muchos aspectos y se ha tornado, por ello, contraria a la vida. Esta se ha secado, se encuentra obstaculizada y por tal causa exige el descubrimiento de las fuentes. Pero la fuente no puede ser descubierta si el consciente no se presta a retroceder al campo de la niñez, para en él, como antaño, recibir las instrucciones del inconsciente. No es infantil tan solo el que continúa siendo niño demasiado tiempo, sino también el que se separa de la niñez y opina que ya no existe lo que él no ve. Sin embargo, el que regresa al campo de la niñez cae en el miedo de tornarse infantil porque no sabe que todo lo originariamente anímico tiene un rostro doble, uno que mira hacia adelante y otro que lo hace hacia atrás. Es equívoco y por consiguiente simbólico como toda realidad viva. En el consciente nos hallamos en una cumbre y opinamos infantilmente que el camino a seguir discurre hacia alturas más elevadas, por encima de la cumbre. Es este el puente quimérico del arco iris. Para alcanzar la próxima cumbre, se ha de bajar antes al campo donde los caminos empiezan a separarse. 11. Sueño. Una voz dice: eres todavía un niño. Este sueño obliga a reconocer que tampoco un consciente diferenciado se ha desprendido en modo alguno de lo infantil y que por tanto es necesario un regreso al mundo de la niñez. 12. Sueño. Un peligroso caminar con el padre y la madre por muchas escaleras arriba y abajo.
El consciente infantil está siempre unido al padre y la madre, nunca está solo. El regreso a la niñez es siempre el regreso al padre y a la madre, a toda la molestia, con el non-ego psíquico representado por los padres y con la larga y pesada historia del proceso. Regresión significa disolución en los determinantes históricos hereditarios de cuyo cerco nos podemos librar únicamente mediante un esfuerzo máximo. La historia psíquica previa es realmente el espíritu de la pesantez, la cual necesita de escalones y escaleras, porque al contrario que el intelecto, ingrávido e incorpóreo, no puede volar en el caso dado. La disolución en la diversidad de los determinantes históricos es como un caminar a perderse, como una falta de dirección en la que también lo acertado tiene el aspecto de una equivocación motivo de preocupaciones. Como ya se ha mencionado anteriormente, el motivo de los escalones y las escaleras apunta hacia el proceso de cambio anímico y sus peripecias. Un ejemplo clásico de esto nos lo ofrece Zósimo, con su ascenso y descenso por los 15 escalones de luz y oscuridad. Naturalmente no es posible liberarse de la niñez sin ocuparse extensamente de ella. Según se sabe, ya desde hace largo tiempo por las investigaciones de Freud, no se consigue nada a este respecto con un simple conocimiento intelectual, sino que lo único efectivo es un nuevo recordar, que es al mismo tiempo un nuevo vivir las experiencias. Es mucho lo que se queda atrás sin resolver a causa del rápido curso de los años y de la poderosa irrupción del mundo recientemente descubierto. Pero esto no supone una liberación, sino tan solo un alejamiento. Por tanto, si pasados los años se recuerda de nuevo la época de la niñez, se descubren fragmentos todavía vivos de la propia personalidad que, rodeándonos, se unen a nosotros y nos vuelven a inundar con los sentimientos de los primeros años. Pero tales fragmentos se hallan todavía en estado infantil, por lo cual son fuertes e inmediatos. Solo cuando vuelven a unirse con el consciente adulto, pueden perder su aspecto infantil y ser corregidos. Este inconsciente personal ha de ser liquidado primero, es decir, hecho consciente, pues de lo contrario no se puede abrir el acceso al inconsciente colectivo. El viaje con el padre y la madre, que se hace arriba y abajo por muchas escaleras, responde a este cambio consciente de contenidos infantiles todavía no integrados. 13. Sueño. El padre exclama, preocupado: «Este es el séptimo». Evidentemente, durante el caminar por la gran cantidad de escaleras, ha ocurrido un acontecimiento que es llamado el séptimo. El 7 corresponde al escalón más alto y sería, por tanto, en el sentido de la iniciación, lo más anhelado y deseado, pero en el sentido del espíritu tradicional, la solificatio es una idea fantástica, mística y por tanto rayana en la locura, pues tal insensatez solo se ha pensado antaño, en los oscuros tiempos de nebulosas supersticiones, mientras que el claro y refinado mundo espiritual de nuestra época ilustrada ha superado hace ya mucho tiempo tales nebulosidades. Y ciertamente hasta un punto que ya solo se encuentran iluminados de tal especie en los manicomios. No es de extrañar que el padre se manifestase preocupado como la gallina que ha empollado huevos de pato y cae en la desesperación a consecuencia de las tendencias acuáticas de su descendencia. Si esta interpretación de que el séptimo significa el grado máximo del esclarecimiento es válida, tendría que concluir con ella realmente en principio el proceso de la integración del inconsciente personal. Comenzaría entonces a abrirse el camino del inconsciente colectivo
y esto explicaría en suficiente medida la preocupación del padre como representante del espíritu tradicional. A pesar de todo, el regreso al claroscuro inicial del inconsciente no significa que se haya de prescindir por completo ahora de la gran conquista del padre, concretamente de la diferenciación intelectual de la conciencia. Se trata de que el ser humano ocupe el lugar del intelecto, pero no uno como el imaginado por el sujeto que sueña, sino otro más suave y perfecto. Pero esto significa que en la extensión de la personalidad han de entrar toda clase de elementos, cosa que se le antoja todavía penoso e incluso imposible. El padre, que tan angustiado exclama: «Este es el séptimo», es un componente psíquico del soñante, y la preocupación de aquel es, por consiguiente, la suya propia. En consecuencia, se ha de considerar la interpretación de que el séptimo no puede referirse solo quizás a una cumbre, sino también a algo desfavorable. Por ejemplo, encontramos este motivo en el cuento de Pulgarcito y el ogro. Pulgarcito es el último de los 7 hermanos. Cierto que su tamaño diminuto y su astucia son inofensivos, pero es él quien conduce a sus 6 hermanos al castillo del ogro, mostrando así su doble condición de acarreador de la suerte y la desgracia, una doble naturaleza peligrosa. Dicho de otro modo, él es también el ogro que devora a las personas. Los 7 son desde tiempos remotos los 7 dioses planetarios. Forman lo que los textos de las pirámides denominan Paut Neteru, una sociedad de dioses, y aunque ahora una sociedad es denominada como los 9, se muestra con frecuencia que no son solo 9, sino 10 y hasta más en ocasiones. Por tanto, Maspero dice que, en especial, son capaces de evolución el primero y el último de la serie y que respectivamente pueden ser doblados sin que se perjudique al número 9. Algo similar ocurrió también con el clásico Paut de los dioses greco-romanos y babilonios, respectivamente, de la época posclásica, cuando los dioses, degradados a la categoría de demonios, se hubieron retirado en parte a los lejanos astros y en parte a los metales del interior de la Tierra. Y así resultó concretamente que Hermes, Mercurio, poseía una doble naturaleza como dios de la revelación y como espíritu del Mercurio, motivo por el cual fue considerado hermafrodita, como Mercurio es el que se halla más próximo al Sol, por lo cual es el más emparentado con el oro, pero en calidad de Mercurio disuelve el oro y por tanto apaga el resplandor solar de éste. Esto hizo que durante toda la Edad Media fuera el enigmático objeto de una especulación de la filosofía de la naturaleza. Ora era un espíritu servicial, dispuesto a ayudar, literalmente asesor, compañero, o familiaris. Ora, un servus o servus fugitivus, el siervo o siervo fugitivo, un duende evasivo, engañador, bromista, que empujaba al alquimista a la desesperación, un duende que tiene en común muchos atributos con el diablo, dragón, león, águila y cuervo, por ejemplo, por citar solo los más principales. En la serie alquimista de los dioses es el más bajo como prima materia y el más alto como lapis philosophorum. El spiritus mercurialis es el soberano, Hermes psicopompos, y la desesperación de los alquimistas, de los cuales es suerte y perdición. Su doble naturaleza le faculta para ser no solo el 7, sino también el octavo, concretamente ese octavo del Olimpo, en quien nadie pensaba aún. Es posible que quizá le parezca extraño al lector que nos ocupemos aquí de un campo tan apartado como lo es el de la alquimia medieval, pero la magia negra no está tan distante de nosotros como creemos, pues el soñante, dada su condición de persona culta,
es posible que haya leído el Fausto. Y el Fausto es un drama alquímico, de principio a fin, aunque el hombre culto de hoy no tenga la menor sospecha de ello. Si bien es verdad que nuestra conciencia no comprende todo, ni muchísimo menos, el inconsciente, sin embargo, toma buena nota de las singularidades sagradas primitivas para evocarlas en el momento oportuno. Es posible que a nuestro sujeto que sueña le haya ocurrido con el Fausto lo que al joven Goethe en la época de Leipzig, cuando estudiaba a Teofrasto Paracelso con Kettenberg. Fue entonces cuando se le grabó el misterioso quid pro quo del 7 y el 8 sin que su conciencia lo hubiese adivinado, como quizá debamos suponer. El sueño que sigue muestra que no está fuera de lugar el recuerdo del Fausto. 14. Sueño. El soñante está en América y busca para sí un empleado con perilla. Según se dice, todo el mundo tiene un empleado así. América es el país de lo práctico, de las líneas rectas, sin que se sospeche en ella la existencia del aire de superioridad europeo. De una manera práctica, uno se representaría en ella el intelecto como empleado. Cierto que esto parece un crimen de lesa majestad y pudiera por ello ser objeto de reparos. Por tanto, resulta tranquilizador saber que todo el mundo hace lo mismo como ocurre en América. El hombre de la perilla es el viejo conocido Mefistófeles, el cual ha colocado Fausto y al que no le estaba permitido triunfar sobre éste de un modo definitivo. A pesar de que Fausto se atrevió a descender al sombrío caos del alma histórica y aceptó la cambiante vida, no sin riesgos, surgida de la inmensidad del caos. Según resultó de preguntas que se formularon después al sujeto soñante, éste reconoció en él de la perilla al ser al mismo tiempo mefistofélico. La versatilidad del entendimiento, así como su inventiva y su tendencia científica, son atributos del mercurio astrológico. Por tanto, el hombre de la perilla representa el intelecto, el cual es introducido aquí por el sueño como un auténtico familiaris, es decir, como espíritu servicial, aunque un poco peligroso. De esta forma, el intelecto es llevado a un segundo término desde la posición superior que ocupaba al principio, señalándole a fuego, al mismo tiempo con la marca del demonio. No es que quizá se haya tornado así demoníaco a partir de tal momento, pues lo era ya antes, pero el soñador no se había dado cuenta de estar poseído por el intelecto como por una instancia superior, tácitamente reconocida. Ahora tiene una posibilidad de ver un poco de cerca esta función, que antes se había presentado como dominante, indiscutible y decisivo de la vida anímica del sujeto. Este podría decir con Fausto, o sea que este era el secreto de la cuestión. Mefistófeles es el aspecto diabólico de toda función psíquica, que se libera de la jerarquía del conjunto hasta alcanzar la independencia y el dominio absoluto. Pero este aspecto solo comienza a percibirse cuando, como en este sueño, tiene lugar una separación y objetivación y respectivamente una personificación de la función. El perilla hace también acto de presencia en la literatura alquimista y ciertamente en el Tratado Áureo de la Piedra Filosofal de 1625, es decir, una parábola contenida en el que Herbert Silveret ha estudiado psicológicamente. Un joven de perilla negra se encuentra en compañía de los viejos filósofos de barba blanca. Silverer no está seguro de si esta figura puede ser la del diablo. En calidad de metal, Mercurio se adecúa extraordinariamente a la caracterización de lo líquido, es decir, del entendimiento que se mueve.
Por consiguiente, Mercurio es para los alquimistas tan pronto un spiritus como el aqua permanens, la cual no es otra cosa que el argenfum vivum. 15. Sueño. La madre echa agua de una palangana a otra. Solo al llegar al sueño 28, el soñante recuerda que esta palangana era la de su hermana. Esto se efectúa con gran solemnidad, pues tiene gran importancia para el medio ambiente. El soñante es después expulsado por el padre. Nos encontramos aquí de nuevo con el motivo de la sustitución. Véase sueño número 1. Uno es puesto en el lugar de otro. El padre está acabado. Ahora comienza la acción de la madre. Lo mismo que el padre representa, la conciencia colectiva, el espíritu tradicional, la madre es la representación del inconsciente colectivo, la fuente del agua de la vida, como atributo de María. El inconsciente cambia la localización de las fuerzas vitales, con lo cual se indica una modificación del punto de vista. El recuerdo posterior del sujeto que sueña nos permite reconocer quién es ahora el origen de la fuente de la vida. La hermana. La madre está por encima del hijo, pero la hermana está a la altura de éste. Por lo tanto, la degradación del intelecto libera de la supremacía del inconsciente y con ello del infantilismo. Cierto que la hermana es todavía un residuo del pasado, pero sabemos por sueños posteriores que fue la portadora de la imagen del ánima. Quizá podamos admitir, por tanto, que el traslado del agua de la vida a la hermana significa en el fondo la sustitución de la madre por el ánima. El alma se convierte así en un factor dispensador de vida, en una realidad anímica que se enfrenta de modo incompatible con el mundo del Padre. ¿Quién podría, sin riesgo de su salud mental, explicar como obligatoria para su conducta el alejamiento del inconsciente, presuponiendo que en realidad exista alguien que se pueda imaginar algo en este sentido? Pero ¿quién es capaz de imaginarse algo en este sentido comprenderá, sin necesidad de más explicaciones, qué ofensa tan monstruosa supone para el espíritu tradicional un cambio de tal naturaleza, especialmente y en primer lugar para el espíritu que se ha puesto en la Iglesia un cuerpo terrenal. Ha sido este sutil desplazamiento psíquico de la posición el que, por ejemplo, ha obligado a los antiguos alquimistas a rodear todo de misterio, a propósito, y el padrino de todas las herejías posibles. Por ello, es lógico que el padre le expulse acto seguido, lo cual no significa sino excomunión. Concretamente, el sujeto que sueña es católico, pero quien reconoce a la psique en su realidad y la admite, cuando menos, como un factor codeterminante étnico, ofende al espíritu traído que ha reglamentado desde hace muchos siglos exteriormente la esencia anímica por medio de instituciones y de la razón. No es que el instinto irracional se rebele contra el orden firmemente establecido, pues al fin y al cabo es él mismo una figura solidísima a consecuencia de las leyes que rigen en su interior, y además la causa primitiva creadora. También paso y transición. Pero el establecimiento del orden y la desunión de lo conjuntado escapan a todo capricho humano, a pesar de todas las apariencias exteriores de lo contrario. El secreto es que solo posee vida lo que se puede levantar de nuevo por sí mismo. Es conveniente que estas cosas sean difícilmente comprensibles y gocen por tal razón de un ocultamiento salutífero. Pero los cortos de entendimiento resultan molestados por ellas con demasiada facilidad y empujados a la confusión. Frente a esto, el dogma, sea de naturaleza religiosa, filosófica o científica, ofrece una protección efectiva y la excomunión es, por tanto, una consecuencia necesaria y útil considerada desde el punto de vista social.
El agua que la madre, el inconsciente, echa en la jofaina del ánima es un símbolo acertado de lo vivo de la esencia anímica. Los antiguos alquimistas no se cansaban de idear sinónimos expresivos a este respecto. La llamaron agua nostra, mercurius vivus, argentum vivum, vinum ardens, aqua vitae, succus lunariae, etc. Con lo que ellos, en contraste con la obligada incorporeidad del espíritu abstracto, querían caracterizar a un ser vivo, un ser al que no es ajena la materialidad. La expresión succus lunariae indica con suficiente claridad la nocturnidad del origen, y aqua nostra, lo mismo que mercurius vivus, el carácter terrenal de la fuente. La acetum fontis es una poderosa agua fuerte que por un lado disuelve todas las cosas que han llegado a hacerlo y por otro lleva la más duradera de todas las formaciones concretamente a la misteriosa lápiz. Posiblemente parezca con razón que estas analogías sean demasiado rebuscadas, pero ya remito aquí a los sueños 13 y 14 del capítulo siguiente, donde este simbolismo vuelve a ser recogido de nuevo. La importancia de la acción para el medio ambiente, percibida en su sueño por el sujeto, indica el alcance colectivo del sueño. También el hecho de que así se da una decisión que influye grandemente en la postura del soñante. El hecho de que extra ecclesiam nulla salus se basa en que una institución es un camino seguro y transitable, con una meta indicable, cierta, y que fuera de ella no se encuentra ningún camino ni meta alguna. No se debe subestimar la estremecedora importancia de este extravío en el caos, aun sabiendo que es conditio sine qua non de toda la renovación del espíritu y de la personalidad.